ya después ni nos acordamos qué escribimos. Pero estos exámenes de sorpresa son exactamente para ese propósito, porque no quieren que nomás saques lo que memorizaste, sino quieren ver qué es lo que tú realmente retuviste, lo que tú realmente sabes dentro de ti, sin haberlo memorizado ni nada. Entonces, cuando nos hacen eso, es lo peor y se lo voy a hacer a ustedes. ¡Santo! Si están tomando notas, imagínense que es esa hoja en blanco, están ahí sentados en el salón, van a contestar una sola pregunta y es esta. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Estamos en un nuevo año, un nuevo edificio, quizás emocionados, con muchas ganas de servir, muchas ganas de iniciar nuevas cosas, no sé, nuevos programas, nuevos ministerios. Pero les quiero decir que si no hemos entendido lo básico, de lo muy básico, realmente comprendido qué es el Evangelio, entonces ni este edificio tan bonito con que Dios nos ha bendecido, ni todos los libros que podríamos leer, ni todo lo que podríamos aprender, nada de eso va a importar si no hemos comprendido qué es el Evangelio. Entonces hoy estamos empezando una serie que vamos a seguir por varias semanas. Los miércoles van a ser de estas enseñanzas, que esta serie se va a llamar Volver a lo Básico. ¿Cómo se va a llamar? Volver a lo básico. Volver a lo básico. Vamos a volver a los fundamentos, a lo primero de lo primero que debemos saber para nuestra vida como creyente y las bases de nuestra fe. Porque si sí queremos seguir creciendo, ¿y cuántos dijeron que sí querían seguir creciendo? Tenemos que construir sobre bases firmes. Amén. Porque déjenme decir, como niña yo nací en familia cristiana, pero solo por haber estado en esta iglesia sentada aquí en la banca por muchos años, no te hace salvo. Solo por ser maestro, por ser líder de alabanza todavía, por ser predicador, no te hace salvo. ¿Qué es lo que te hace salvo? Es lo que vamos a hablar cuando hablamos del Evangelio. Porque nunca, no necesitamos ser recordados. Doble negativo. Nunca no necesitamos ser recordados. O sea, siempre, sin importar el número de años que tú tienes aquí sirviendo a Cristo, siempre necesitamos ser recordados de qué es el Evangelio, porque es el Evangelio que cambia todo. De verdad, es lo que cambia todo. Y quiero que cada uno de nosotros, al final de esta serie, ya cuando digo saquen la hoja en blanco, no va a tener nada de nervios, ya vas a ver exactamente la respuesta a esa pregunta, va a sacar 10. Bueno, entonces vamos a orar antes de iniciar. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por este día que tú nos has dado. Gracias por tu amor, por tu gracia. Gracias por lo que estás haciendo en esta casa, Dios, y en cada uno de mis hermanos. Y te pido, Dios, que lo que tú has iniciado, que lo llevarás a terminar, a cumplir. Gracias, Dios, por la palabra que tienes para nosotros el día de hoy. Y te decimos en este momento que abrimos nuestros corazones a ti. Háblanos, Dios, habla nuestras vidas. Recuérdanos de esas buenas nuevas, de esas buenas noticias que son el Evangelio de Cristo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces primero quiero que vayan conmigo a Filipenses capítulo 1. Filipenses 1, ahí es donde vamos a estar centrados durante toda esta serie, durante estas siguientes semanas también. Filipenses capítulo 1, cuando lo tengan pueden decir un fuerte amén. Un fuerte amén, desde alguno, pero no me acuerdo quién. Cuando estaba más chiquito, que dijo el predicador, cuando lo encuentran, diga un fuerte amén, y ahí dijo, un fuerte amén. Así de ganas, quiero que contesten. Entonces, ya estamos ahí. Ok, entonces esta carta fue
escrita por el apóstol Pablo y su aprendiz, su discípulo Timoteo, a la iglesia que plantaron en la ciudad de Filipos, ¿cómo es? Más o menos una década antes. Entonces, cuando está escribiendo esta carta, Pablo está bajo arresto, pero como en su casa, arresto domiciliario, o ¿cómo se dice? En su casa en la ciudad de Roma. Entonces, él está preso cuando está escribiendo esta carta, pero saben que Filipenses es conocido como la carta más alegre de todas las epístolas. Y aquí encontramos cómo Pablo escribe sobre lo básico de lo que es la vida cristiana, dando gracias a Dios por la iglesia en Filipos que le había apoyado. Entonces vamos a ver, porque vamos a estar estudiando este libro durante las siguientes semanas, que Pablo es animado por esta iglesia, han sido de bendición para él, porque les dice, ustedes han participado en el Evangelio. Vamos a leer empezando en versículo 1, Filipenses 1. Vamos a leer hasta el 11. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los creyentes en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos, que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y dice, es justo que yo piense así de todos ustedes, porque los llevo en el corazón, pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia de Dios. Y Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, y así podrán discernir lo que es mejor y ser puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Uy, qué bonito texto. Amén. Pablo está expresando su amor hacia esa iglesia, está expresando su agradecimiento también, porque dice, ustedes han participado en el Evangelio, participan conmigo en la gracia de Dios. Pero su oración es que ellos puedan seguir creciendo, que puedan realmente comprender el Evangelio y vivir como hijos de Dios para la gloria de Dios. Y es lo mismo que deseamos para ustedes, para nosotros, para esta iglesia, Punto de Gracia, que si vamos a ser una iglesia que verdaderamente sí refleja esa gracia de Dios, es que nosotros primero tenemos que haber comprendido esa gracia. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es este Evangelio por lo cual Pablo estaba preso? El Evangelio que la iglesia de Filipos ha logrado entender, para que no solo digan, sí, sabemos del Evangelio, o sí, ya tengo muchos años en la iglesia, o sí, yo crecí en el Evangelio. No, sino que podemos decir realmente, yo vivo el Evangelio. El Evangelio para mí cambia todo. Esas son las mejores noticias. ¿Qué es el Evangelio? Sabemos que esa palabra Evangelio significa las buenas nuevas, buenas noticias, buen mensaje. El Evangelio son las mejores noticias que podríamos tener, y eso debe de realmente cambiar todo para nosotros. Y déjenme decirles que compartir el Evangelio no solo es para los que están fuera de la iglesia, sino que cada uno que está aquí sentado, cada uno de nosotros, como dije al principio, necesitamos ser recordados de qué es este Evangelio, estas mejores noticias. Entonces,
volvamos a lo básico. Y agárrense porque todo esto apenas fue introducción. El Evangelio son las buenas noticias, las mejores. Pero ahora sí, como dicen por ahí, ¿qué quieres primero? ¿Las buenas o las malas? Porque hay buenas noticias y también hay malas. ¿Saben qué? Les voy a aventar las buenas porque ahí es realmente es donde empieza. A veces pensamos, cuando compartimos el Evangelio, pensamos, no, pues empezamos con las malas noticias, de que nosotros somos malos y necesitamos a Dios. Que sí es cierto, pero realmente todo el Evangelio empieza con buenas noticias. Entonces, si están tomando notas, pueden escribir número 1, el Rey. Toda esta historia empieza con el Rey. Un Dios que siempre existía desde un principio. Génesis 1:1, ¿qué dice? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra y creó todo el universo, creó todo lo que existe. En el principio, Dios. La palabra de Dios inicia con esa frase más fundamental de toda la realidad, que es que Dios creó, sostiene y reina sobre todo lo que existe. Amén. El Dios que es eterno, el Dios que es tres en uno, el Padre, Hijo, Espíritu, el Dios que es santo y perfecto, el Dios de amor, creó todo el universo y de ahí decidió hacer su obra maestra, que fue nosotros, la humanidad, y los creó en su imagen. El Rey de todo diseñó especialmente a los humanos. ¿Para qué? Para conocerlo, para disfrutar de él, para disfrutar de su amor. Entonces fuimos hechos por Dios, que significa que pertenecemos a Él. Él es nuestro creador. Fuimos hechos por Dios y para Dios, que significa que solo en Él podemos encontrar la verdadera satisfacción. Esos dos primeros capítulos de la Biblia muestran el corazón de Dios para su creación, que era que es todavía tener una relación íntima con nosotros y que pudiéramos vivir disfrutando de su amor para siempre. Pero miramos a nuestro alrededor ahora, vemos nuestra condición, la condición de nuestra vida y vemos que obviamente ya no estamos ahí en lo que fue ese diseño de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Escriban número 2, la rebelión. Ya conocemos esta historia, que algo horriblemente mal pasó en el corazón de la humanidad. Y esos primeros humanos que Dios creó le dieron la espalda, buscando satisfacción en algo aparte de Él, queriendo ser Dios de sus propias vidas, tomar sus propias decisiones, buscar lo que a ellos les haría feliz y rompiendo esa perfecta comunión que teníamos con Él. Entonces, desde el primer hombre, Adán, hasta ahora, cada uno de nosotros hemos rebelado contra Dios, rebelado contra nuestro Creador, contra el Rey, y como consecuencia, dice Romanos 1 que la ira de Dios viene revelándose sobre los injustos. Ahí les fue las malas noticias. Ouch. Somos objeto, estamos bajo la ira de Dios. Esa es muy mala noticia. Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado y somos privados de la gloria de Dios. Entonces, eso por lo cual fuimos creados, para estar con Él, para disfrutar de su gloria. Ahora somos privados de eso. Y dice que no solo el primer hombre, no solo algunos, sino que dice que todos hemos pecado. Y quiero que entendamos algo, porque creo que a veces, especialmente quizás dentro de la iglesia,
o los que han crecido dentro de la iglesia, o incluso tal vez los que no están en la iglesia, pero dicen, no, pues no he hecho nada así muy malo que digamos, o sea, soy buena persona. No me drogo, no salgo de fiesta, soy buen amigo, soy buena persona. Pero dice, todos hemos pecado y todos, por lo tanto, somos privados de la gloria de Dios. Muchas veces es fácil pensar en el pecado como algo no tan grave, como que, Santa Claus me puso en su lista de mal portados, como que, no sé, o como que lo ve que se enoja y pega cachetadas a su hermano y decimos, ¡ay, bebé tremendo! ¡Ay! Y nos reímos. Y la tomamos muy a la ligera lo que es el pecado. Pero entendamos cuando la Biblia habla del pecado, está hablando de una traición cósmica, de una rebeldía contra el Rey mismo. Y el pecado se trata mucho más de una relación que un comportamiento. Aquí no estamos diciendo, ay, es que cometió esto y esto, como que ahí quedaron anotados sus malos comportamientos, mal portados. No. Se trata de algo más profundo, el pecado. Se trata de la condición de nuestra relación con Dios. Cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, no solo fue como un ups en su comportamiento, fue traición desde el corazón. Engañamos a nuestro Creador, el mismo que nos había dado todo. Y es por eso que muchas veces, como en el Antiguo Testamento, si leemos, muchas veces se refiere al pueblo de Israel y su pecado contra Dios como adulterio espiritual. Porque es como lo mismo, lo engañamos, lo traicionamos. El que nos amó, el que nos había dado todo, el que solo quería estar en una relación íntima con nosotros. Isaías 59:2 dice, las iniquidades de ustedes los separan de su Dios. Las malas noticias. El resultado de nuestra rebeldía voluntaria, porque lo escogemos hacer, es un abismo, una separación entre nosotros y el Dios que nos creó. Y entonces estamos justamente bajo la ira de Dios. ¿Y por qué digo justamente? Porque Él es el Rey perfecto. ¿Y qué es el castigo? Cuando pensamos en las películas, no sé, de tiempos de los tiempos antiguos, ¿qué es el castigo de alguien que arma una rebelión contra el Rey? ¿Qué es el castigo? Muerte. ¡Córtale la cabeza! Santo. Está grave. Es grave el castigo del pecado. En Romanos 6 dice que la paga del pecado es muerte, pero presten atención aquí, por favor, porque a veces batallamos con esto, de que ¿por qué Dios tiene que castigar si es un Dios de amor? ¿Por qué va a castigar? ¿Por qué no solo perdona y ya? Y quiero que entiendan muy bien esto, porque no solo es como una regla arbitraria que puso Dios, y que porque yo soy el Rey y porque yo digo y porque yo mando, que a veces como papás lo hacemos. ¿Pero por qué, mamá? Porque yo mando. Porque soy mamá. No es así. No es solo una regla que Dios puso porque sí. Dios castiga el pecado porque si Dios perdonara el mal sin que nadie se hiciera responsable, ya no sería justo. Si Dios dejara pasar el pecado, o sea, si tuviéramos un Dios que teniendo el poder de hacer justicia y viendo una injusticia, volteara para el otro lado y lo dejara pasar, ya no sería un Dios justo y por lo tanto ya no sería un Dios bueno, ya no podríamos confiar en Él. Estaría violando su propia naturaleza si Dios
no castigar al pecado. ¿Estamos entendiendo? Pero como Él no puede violar su propia naturaleza, Él es justo y es perfecto. Entonces tiene que castigar al mal. Tiene que castigar al pecado. Porque Él es justo. Entonces, la historia se hubiera leído así, que Dios les dijo a Adán y Eva, no toquen ese árbol, porque si comen de ese fruto morirán. Pero sabemos que Adán y Eva, ¿qué hicieron? Tocaron el árbol, comieron de su fruta y murieron. Fin. Ahí se acabó la Biblia. ¿Dice así? No dice así. Y gracias a Dios que no dice así. Abriendo una paréntesis, aquí escuché el otro día una mujer que estaba hablando de que, a veces batallo tanto con leer la Biblia, es que es muy larga, muchas páginas, mucha letra, y que su pastor le decía, agarró las primeras hojitas de la Biblia, y decía, mira, eso es lo que dije ahorita, que los primeros 2 capítulos, esto muestra, prueba, que lo que fue el corazón de Dios para su creación. Y empezó a hacer así a todas las demás páginas de la Biblia y decía, todo esto muestra cómo el pueblo de Dios una y otra vez le falla a Dios, y Dios una y otra vez nos perdona y nos da la oportunidad. Gracias a Dios que mi Biblia es tan larga. Gracias a Dios que la historia no termina así, sino que sigue y vemos la fidelidad, el amor de Dios una y otra vez. Pero bueno, seguimos así. Lo explica Pablo en Efesios capítulo 2. Quiero que busquen ahí Efesios capítulo 2. Un fuerte amén cuando lo tienen. Así lo explica Pablo en Efesios capítulo 2, empezando en versículo 1. Dice, en otro tiempo, ustedes estaban, ¿qué? Muertos. ¿Estaban qué? Muertos en sus transgresiones y pecados. Y sigue más abajo en el final del versículo 3. Dice, como los demás éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Pero ¿qué dice el versículo 4? Pero Dios dice, estábamos muertos en nuestros pecados, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios, pero gracias a Dios por ese pero. Amén. ¿En algún momento has pensado del hecho de que toda nuestra eternidad cuelga de esta palabrita? Sí, amén. Esto nos lleva a lo que es el centro del Evangelio. Entonces escriba número 3, el rescate. El rescate. Algo pasó en la historia que cambió todo para los que creen y confían en Jesús. Y es esto, es ese pero. Porque dice en versículo 4 y 5, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Después de siglos de rebelión, del pueblo de Dios fallando una y otra vez, una deuda imposible en nuestra contra, Dios vino a nosotros. El Rey de todo se hizo humano. Vivió una vida de perfecta obediencia a Dios, lo que nadie más podría haber hecho, aunque intentáramos. Él vivió esa vida de perfección que Adán, el primer hombre, falló en hacer, que el pueblo de Dios
una y otra vez falló en hacer. Esa vida perfecta que tú y yo fallamos en hacer. Jesús vino a la tierra y vivió esa vida perfecta, lo que nadie más podría hacer. Y como vamos a ver más adelante, cuando estudiamos en Filipenses 2, habla de cómo Jesús se hizo obediente hasta el punto de muerte, incluso muerte en una cruz. Entonces, el que había hecho la ley, el que era perfecto, el que existía antes que todo, el que había hecho la ley, ahora vino a la tierra para cumplir la ley y después murió por los que habían violado la ley. Cristo murió en la cruz por nosotros, y en la cruz entonces Dios castigó a su Hijo perfecto por los pecados de todos nosotros que no lo somos. Jesús pagó nuestra deuda y así nos justificó. Amén. Y miren, decimos mucho tal vez esa palabra en la iglesia, Él nos ha justificado. Pero si realmente entendemos qué es lo que significa esto, hablamos antes de cómo Dios es un Dios justo. Es justo. Esa palabra que usan en el Nuevo Testamento cuando están hablando de justo, es como un término que usaban como en los mercados, en que iba al mercado para comprar mi grano, para comprar mis frutas o no sé qué. Y en ese tiempo que para pagar tenían como una de esas escalas, báscula o no sé cómo se llama, esa cosa que tiene sus dos lados, tiene que balancear. ¿Saben de qué estoy hablando? Sí, amén. ¿Sí? Entonces pueden visualizar. Iba a comprar y entonces el vendedor que tenía establecido el precio de esa cosa ponía a un lado el precio que correspondía con la cantidad que yo tendría que pagar, la deuda que yo tendría que pagar para recibir el producto que quiero comprar. Ok, entonces si yo como comprador tengo que poner ahí mis monedas al otro lado hasta que quede perfectamente balanceado esa báscula, esa cosa, hasta que quede perfectamente balanceado, y entonces dicen, ya quedó justo. Justo es la palabra que usaban así, de que todo lo que tenías que pagar quedó balanceado. Entonces, cuando hablamos de cómo Jesús nos justifica, vamos a poner un ejemplo un poco más actual. ¿Cuántos han ido a la COPE? ¿Alguien ha ido? No he tenido la oportunidad todavía. Pero imaginemos que yo voy a ir a la Coppel porque yo me quiero comprar una tele. Ahí voy, entro a la Coppel, agarro mi tele, que lo quiero comprar. Ahí lo voy llevando porque tengo muchas ganas, estoy emocionada. Y el supervisor me ve que estoy corriendo con esta tele y dice, hey, ten cuidado. Pero yo en mi orgullo, no sé, digo, puedo con esto y más, y de repente tropiezo, ¡paz! Se estalla la tele, se cae. Pero sigue la historia. No, peor todavía, no solo se me cae, sino cuando tropiezo, cuando va volando la tele, ¡paz! Pega con otro, ¿cómo se llama? Como un estante que también está lleno de tele. Y ahora sí, como en las películas, que se empieza a caer ¡pum! Y ya empiezan a caer como dominó, digamos, ¡pum! 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 Y en medio de todo ese caos y todo cayendo y todo quebrándose, de alguna manera cosas chocan y sale una chispa y de repente resulta que estás cerca a un tanque de gas y que ¡paz! ¡Qué mala suerte! Todo explota y la Coppel se quemó. Muy malas noticias. Ok, son millones, billones de pesos que ahora yo debo. Es una cantidad inmensurable, jamás
aunque trabajara toda mi vida para pagar la deuda, jamás lo podría pagar, no lo podría hacer, aunque me apoyaran mis amigos, mi familia. Es una deuda que jamás voy a poder pagar, pero yo lo debo. Y porque aunque fuera muy, pero muy bueno el dueño de la tienda o algo para decir, te lo perdono, pero entonces todavía alguien tiene que pagar todo eso. ¿Y quién lo va a pagar? Si hubo daños, hubo pérdida, alguien lo tiene que cubrir. No solo puede decir, te lo perdono, pero todavía queda la deuda que alguien tiene que pagar. Es una deuda imposible. Cuando Jesús murió en la cruz, tomó sobre sí mismo toda nuestra deuda y lo pagó. Amén. Qué gran misericordia decir a nosotros, ¿sabes qué? Yo sé que tú por todo lo que te esforzaras jamás podrías cubrir esa deuda. Jesús tomó esa deuda en una misericordia tan grande que no nos hizo pagar todo lo que nosotros debíamos debido a nuestros errores. Entonces pagó nuestra deuda que debíamos, pero hay más. Porque muchas veces creo que pensando en el Evangelio nos quedamos ahí en la cruz, decimos, gracias a Dios, cuando compartimos con alguien, sabes que Cristo murió por ti en la cruz para que tú puedas tener una relación con Él. Y sí es cierto, pero hay más. Jesús no solo perdonó la deuda. Si solo eso hizo, sería como ponernos otra vez en ceros, que pues está muchísimo mejor que deber millones de pesos. Pero nos pondría otra vez en cero. Dice 2 de Corintios capítulo 5, 21. Dice que el que no conoció el pecado fue hecho pecado para que en él fuéramos hechos justicia de Dios. Entonces ahora delante de los ojos de ese Dios santo, ese Dios perfecto, que tiene que castigar al mal porque Él es santo y justo, ahora delante de sus ojos nosotros somos hechos justos. Él nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Él nos ve como si nunca le hubiéramos ofendido, como si nunca hubiéramos lastimado su corazón al ir en contra de Él. Así Él nos ve a nosotros por lo que hizo Jesús en la cruz. Él nos ve como justos, como si nunca hubiéramos hecho nada de daño, como si nunca le hubiéramos debido nada. Pero como dije, ahí no termina, porque Él no se quedó en la cruz. Ya es algo asombroso lo que hizo Jesús para nosotros en la cruz, pero más asombroso todavía es que Él resucitó. Sí, amén. Esto no es un extra en la historia del Evangelio, porque sin esa parte de la historia ni hubiera un Evangelio. Y la muerte de Jesús no tendría sentido si no hubiera resucitado también para mostrar esa victoria sobre la muerte y sobre el pecado para siempre. Fue como la afirmación pública de Dios de que ese sacrificio, esa paga fue aceptada. Aceptado como la justa y completa paga del pecado. Y esta gran misericordia ahora da lugar a una gran gracia que Dios nos muestra. Porque Jesús no solo pagó toda nuestra deuda a la cruz, no solo nos puso en ceros, sino que también ahora Él dice, ¿sabes qué? Te voy a depositar billones de pesos en tu cuenta. Nos da un regalo igual de incomprensiblemente grande como la deuda que teníamos. Un regalo tan grande que aunque trabajáramos toda la vida jamás lo podríamos ganar.
es una herencia incorruptible que es la salvación. Amén. ¿Y qué decía Pablo en Efesios 2? ¿Si están ahí todavía? Efesios 2. Dice en versículo 8, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Entonces esto es un regalo de Dios. Ya nos mostró la misericordia de que no nos hizo pagar lo que teníamos que pagar, y ahora todavía más nos da este gran regalo. Encima de todo lo que ya hizo, nos da este regalo completamente gratis, regalo de Dios, no por nada que nosotros podríamos hacer ni ganar, aunque nos esforzáramos, aunque hiciéramos de todo, nos lo da como un regalo. Y aquí vemos también que dice en versículo 10, ¿qué dice? Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Nos vuelve a recordar del principio. ¿Saben que todo esto es porque ustedes fueron creados por Dios y son de Él? Fueron creados por Él y para Él. Ustedes son su obra maestra, son hechura de Dios. Nos vuelve a recordar, son creados por Dios, que los ama, que tiene buenos planes para nosotros. Y entonces esto nos tiene que llevar al último punto. Escriban número 4, la respuesta. La respuesta. Porque no es posible que después de todo este cuento que nos ha pasado, que no respondamos. Miren, porque resulta que también la historia se puso más loco. Cuando tropezamos con la tele, nos caímos y paz, pegamos la cabeza y desmayamos. Entonces, ni siquiera teníamos idea de todo el desastre que pasó, de toda esta deuda imposible que asumí. No tenía idea de todo lo que pasó. Pero después de mucho, que milagrosamente fui salvado de la explosión, desperté en la cama del hospital y me empezaron a decir, ¿sabes qué pasó? No, ¿qué pasó? Ay, no recuerdo nada. ¿Sabes qué pasó? Que ibas con la tele y tropezaste. Oh no, rompí la tele. Y digo, ay, chiquita. Sí, la tele y mucho más, muchísimo más. Y que hubo una explosión. ¿Qué? Y que se quemó toda la bomba. ¿Qué? Y estoy en un pánico porque estoy pensando, pero ¿cómo es posible que yo cause eso? ¿Y cómo lo voy a hacer si yo no puedo pagar eso? Y entonces me dicen, no, pero mientras estabas dormida, Jesús vino y lo pagó todo. Y dije, ¿qué? Sí, lo pagó todo, todo, completamente todo. No debes nada. Voy a decir, ¿qué voy a decir? ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Cómo es posible que alguien vino y pagó todo eso? Madre, sí, pagó todo. Y tengo más buenas noticias. Que digo también que quiere depositar billones de pesos en tu cuenta. ¿Qué? No es posible que después de despertar, después de escuchar toda esa historia, después de reconocer todo lo que pasó y todo lo que hizo Jesús por mí, que voy a decir, ah, genial. Ah, dile que ahí lo veo en la iglesia la otra semana. No es posible eso. No lo es. ¿Cómo voy a responder si yo ya supe todo lo que Él hizo por mí? ¿Cómo voy a responder si yo realmente comprendí las muy malas noticias? Estaba muy mal. Estaba en una condición imposible, jamás iba a salir de ahí.
endeudada para siempre. Y ahora sí que ni mencionar nada de endeudada con la Coppel, porque tú no sabes nada. Yo tengo 1000 de vidas de deuda con la Coppel. Si yo sé todo lo que Jesús hizo por mí, de verdad lo empiezo a comprender. Que no es solo un lugar bonito venir a la iglesia los domingos. Ay, qué bonito cantar a Dios. Qué bonito pasar tiempo con los hermanos. No voy a seguir pensando, no, pues no estuvo tan mal lo que hice. Yo soy buena persona, no tenía intenciones de quemar la Coppel. No es posible que sigamos tomando como a la ligera nuestras ofensas contra Dios. Si realmente comprendimos, yo traicioné al que me había dado todo. Si realmente comprendemos, yo soy un pecador. Yo estoy endeudado con Dios. Yo merezco su castigo. Pero Jesús lo tomó por mí. Y aparte de mostrarme tan gran misericordia, también todavía más me da su gracia. Y si yo empiezo a comprender esto, ¿cómo voy a responder? Quiero invitarles que se pongan sobre sus pies. Marcos, quizás me puedes ayudar un poquito con la guitarra. Si estás aquí hoy y quizás dices que tal vez como que por primera vez estás empezando a entender el Evangelio, quizás estás aquí hoy y has escuchado el mensaje 500,000 veces. Tal vez has crecido aquí en la iglesia, has visto desde chiquito, quizás nunca habías prestado tanta atención a lo que realmente es el mensaje del Evangelio. Pero sabiendo todo lo que ha pasado, tenemos que hacernos esa pregunta de que entonces, ¿cómo me pongo yo bien con Dios? ¿Cómo puedo estar bien con Dios? Y tenemos que responder. Demanda una respuesta de nuestra parte. Entonces, rapidito, aunque lo hayas escuchado antes, te voy a decir otra vez. Primera cosa, voltear. Cuando la Biblia habla de arrepentimiento, esa palabra significa como un giro de 180 grados. O sea, yo venía para acá, pero ahora voy a dar la espalda a eso y voy para acá. Es un giro, un cambio completo. Tenemos que estar nosotros devastados al darnos cuenta de nuestra verdadera condición. Aunque hayas estado en la iglesia por años, tenemos que reconocer nuestra condición. Darnos cuenta de nuestra necesidad, del daño que nosotros hemos causado al corazón de Dios. Y al arrepentirnos es entonces voltear. Número 2, confiar. Confiamos en Cristo Jesús. Cuando nos arrepentimos también decimos que sí a todo lo que Él ha hecho para nosotros. Reconocemos y de verdad entendemos que nada que yo podría hacer jamás podría pagar la deuda que yo debo. Pero por lo que hizo Él, por su gracia, mediante la fe, así como dice en Efesios 2, podemos recibir ese regalo que Él nos ofrece, que es increíble. Ni se puede creer que es de verdad, pero sí. Y es un regalo gratis que Él nos ofrece, que Él nos da. Número 3, antes de orar.
atesoramos a Jesús. Aunque técnicamente esto ni es un tercer paso, sino el resultado del segundo paso. Cuando realmente ponemos nuestra confianza en Cristo Jesús, entonces aprendemos a atesorarlo. A decir, esto cambia todo. Y decir, ¿saben qué? Incluso mi salvación, el pagar esa deuda, eso no fue el fin. El perdón de mis pecados, eso no fue el fin. ¿Saben? Incluso pensar en la vida eterna, ok, eso no es el fin. ¿Qué es el fin? En Juan capítulo 17, creo, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que conozcamos a Dios, que así como en el principio Él diseñó a nosotros para estar con Él, para disfrutar de Él para siempre. Eso siempre fue su corazón para nosotros. Y eso es lo que nos ofrece. Y cuando realmente empezamos a comprender el Evangelio, a entender, yo estaba muerta, yo estaba ahí desmayada sin idea de lo que había hecho. Pero antes de que yo lo reconociera, Jesús ya hizo todo por mí. Jesús es infinitamente más que solo un pase para escapar al infierno. Ese no es el fin. Es una persona que podemos ver y conocer y amar y disfrutar. Ese es el fin de todo, de conocer a Cristo, de experimentar esa alegría de seguirlo, de experimentar la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas, que todos los días nos ayuda a caminar como hijos de Dios, y la esperanza que tenemos de pasar la eternidad con Él. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Estaba muerto en mis pecados, pero Dios nos dio vida con Cristo. Estas son las mejores noticias en toda la historia, en todo el tiempo. Esto es el Evangelio. Y el Evangelio demanda una respuesta. Entonces, si estás aquí, tienes años en la iglesia, o si estás aquí quizás todavía preguntando muchas cosas y con dudas de muchas cosas, pero deseando saber, ya escuchaste, ya te despertaste y te contaron la historia. Y este Evangelio demanda una respuesta. No podemos solo decir, genial. Tenemos que responder. Señor Jesús, gracias por estas buenas noticias del Evangelio de Cristo. Gracias, Dios, por lo que tú hiciste en la cruz por nosotros. Jesús, gracias que tú nos viste cuando estábamos nosotros muertos en nuestros pecados. Antes de que te viéramos, antes de que te reconociéramos, tú ya hiciste todo por nosotros. Gracias, Dios, porque tú pagaste nuestra deuda. Esa deuda que sería imposible para nosotros, tú lo pagaste por nosotros, por ese